Estamos grabando, voy a compartir las láminas y vamos a empezar. A ver, ok. Qué gusto tener todos ustedes aquí presentes para continuar con nuestro curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y esta noche vamos a hablar sobre una estrategia concreta para tratar de crear un público para el evangelio, iniciando conversaciones sinceras sobre temas que tienen que ver con la vida y la muerte, con el pecado y la gracia, los problemas de este mundo y la ayuda que tenemos en nuestro Dios, y conversaciones espirituales. Y antes de llegar a este punto, vamos a hablar un poco sobre partes de la Biblia que son prescriptivas y partes de la Biblia que son descriptivas, para tener una base para esta lección y pues las próximas tres lecciones en que vamos a hablar sobre estrategias para llegar a personas con la palabra de Dios. Esto tiene que ver un poco con el evangelismo, cómo podemos buscar puertas abiertas, cómo podemos crear puentes para compartir la palabra de Dios. Y hay mucha flexibilidad, y tenemos algunas buenas ideas en la Biblia, pero es importante tomar en cuenta cuáles son las partes de la Biblia que son prescriptivas y cuáles son las partes que son descriptivas mientras vamos pensando en qué vamos a hacer hoy en día en el evangelismo. Este es el plan para esta noche. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Oh Señor, nosotros amamos porque tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo para que fuera nuestro Salvador. Aumenta nuestro amor por ti y por los demás, para que nos sintamos motivados a compartir las buenas noticias de Cristo con quienes nos rodean. Y usa el amor que mostramos para darnos aún más oportunidades de dar a conocer tu amor hacia el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces voy a compartir un poco, y esto va a ser un poco de repaso de lo que ustedes escucharon en el video. Vamos a pensar en esta frase, vengan a ver, antes de abordar las preguntas que planteé en el grupo. Vengan a ver, una invitación a aprender más, porque eso es lo que ustedes van a estar haciendo para formar sus grupos, haciendo invitaciones a otras personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículos 35 a 42, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Salvador. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Mesías, el Salvador prometido. Y dos hombres escucharon esa buena noticia y siguen a Jesús. Uno de ellos, como ustedes saben, se llamaba Andrés. Y después de que Andrés pasó tiempo con Jesús, ¿qué hizo? Él fue a buscar a su hermano Pedro. Porque esa es una reacción normal cuando alguien entra en contacto con su Salvador, quiere presentárselo a los demás. Por ejemplo, en el video escuchamos acerca de que pues, a veces hay algo tan bueno que pasa en la vida que queremos compartir esta noticia con otras personas. Es igual con Andrés y Pedro. Andrés encontró el Mesías, el Salvador prometido, y por lo tanto él tuvo que contarle a Pedro esta noticia maravillosa. Y también en Juan, capítulo 1, versículos 43 a 51, un poco después de esta historia de Andrés y Pedro, Jesús llama a Felipe para que lo siga. Y la palabra de Cristo, esta invitación para ser un discípulo, para seguirle a Él, convirtió a Felipe en discípulo. Esta palabra de Cristo fue tan poderosa
que Felipe se convirtió en un discípulo. ¿Y cuál fue una de las primeras cosas que hizo Felipe? Buscó a Natanael y le habló del Salvador. Y cuando Natanael mostró dudas, de Nazaret, en serio, ¿qué le dijo Felipe? Le dijo, ven a ver, una invitación para aprender más. En esta lección esta noche, y de hecho en las próximas 4 lecciones en total, esta más 3 más, vamos a hablar sobre maneras de decirles a los demás, vengan a ver, formas en que podemos invitar a otras personas a escuchar más y a ver su Salvador en la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre conversaciones sinceras, practicando, conversando, charlando con personas para poder tocar temas espirituales y para poder invitarle a alguien a estudiar la palabra de Dios. El jueves vamos a hablar sobre usando materiales, cosas que tenemos, ya sea materiales digitales, un devocional que se puede compartir por WhatsApp, una canción que tenemos en el YouTube que puede compartir con alguien, o recursos impresos, imprimiendo un folleto, algo para compartir, escribir una nota. Estamos estudiando la palabra de Dios ahí en mi casa los miércoles a las 8. Aquí, pues, Marta, te dejo esta invitación con la ubicación aquí. Entonces vamos a el jueves hablar sobre usando algo, ya sea algo digital, algo físico, para hacer invitaciones. La próxima semana, el día lunes, vamos a hablar sobre aprovechando su proyecto final para crear un público para el Evangelio. Y nunca queremos engañarle a nadie. No, no queremos ser reconocidos por engañar, queremos ser reconocidos por amor. Pero con su proyecto final va a tener una buena excusa para tocar un tema espiritual con alguien. Armando, Marcelo, mi amigo, mi vecino, es que estoy estudiando en un programa de capacitación bíblica, estoy haciendo un curso que tiene un proyecto final en que necesito compartir un curso breve con unas personas, podrían colaborarme, podrían participar en mi estudio. Entonces vamos a hablar sobre aprovechando el proyecto final para crear un público para el Evangelio. Y la próxima semana, el día jueves, vamos a hablar sobre reclutando a otras personas. Muchos grupos sembrador, muchos grupos de estudio de Academia Cristo han crecido porque hay pues sabemos que han crecido por el Espíritu Santo, pero pensando en las invitaciones, muchas veces hay alguien dentro del grupo que tiene el don de invitar. Puede ser que usted es el líder y tiene el don de enseñar, organizar todo, pero hay un hermano, una hermana que tiene el don de invitar a la gente, de traer a la gente. Y vamos a hablar sobre esto la próxima semana. Pero antes de pensar en estas estrategias, quiero que hablemos sobre las partes prescriptivas y las partes descriptivas de las escrituras, porque podemos ver una buena estrategia y reconocer que, pues, esta es una buena idea, pero no sirve en mi contexto y está bien. De hecho, podemos ver algo en la Biblia que uno de los apóstoles o que alguien hizo para el evangelismo y podemos reconocer que sirvió muy bien en ese entonces, pero no es lo mismo hoy en día y no podemos poner en práctica la misma cosa. Pero al mismo tiempo hay algunas cosas que sí son cosas prescrip- prescriptivas en cuanto a al evangelismo, cosas que sí necesitamos hacer. Entonces, les pregunto, invito su participación, ¿cuál es la diferencia
entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de las escrituras. Sí, Julio, adelante y buenas tardes, buenas noches. Noche, buenas noches, pero, quiero saber si me escucha. Julio, perdón, vamos a dejar de usar video un ratito porque está cortando la conexión y no lo escucho bien. Sí, Ahora un poco mejor. Adelante, Julio. Sí, problema con la comunicación. Sí me escuchan. ahora ¿Me sí, escuchan? adelante. Sí. Ajá. Mejor, sí, Bueno, adelante, Julio. la comunicación. La diferencia, la prescriptiva o la prescripción es cuando encontramos en la Biblia que se nos sugiere qué podemos hacer y qué no podemos hacer. O sea, es como cuando un médico prescribe un tratamiento, un medicamento, él te da las indicaciones de cómo hacer. Mientras que las descriptivas son cosas que sucedieron, este, pero no estamos sujetos a realizarlas, sino a aprender de ellas, pero no hay nada que nos indique que es un deber hacerlo. Bueno, ya, hasta ahí hago la participación, espero con los demás. Gracias, Julio. Gracias por su aporte y también veo la mano de Marcelo. Marcelo, le damos la palabra para continuar con ese mismo tema, partes prescriptivas y partes descriptivas. Sí, buenas noches para todos, bendiciones. Yo tengo acá prescriptiva, Dios le dice a los creyentes lo que se supone que deben hacer o no hacer, ¿no es cierto? Establece una norma o regla en ese caso, por ejemplo, en Éxodo 20, prescripciones de Dios para el pueblo de Israel. Tengo Éxodo 25 al 31, prescripciones para la construcción del tabernáculo y las construcciones para el culto, ¿no es cierto?, en el tabernáculo. O sea, eh, son normas que establece, ¿no es cierto?, para que se cumplan, o son reglas, o se cumplieron, ¿no es cierto?, en este caso, prescriptivas. Y las descriptivas son las que nos dicen lo que sucedió, pero no nos insta a que hagamos lo mismo, ¿no es cierto? Es narrar algún evento con personajes o lugares sin dar una instrucción, ¿no es cierto? Explícita. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, del 12 al 14, describe a Jesús en la batalla celestial, ¿no es cierto? Ahí está describiendo, pero no quiere decir de que tenemos que hacer lo mismo en esa situación, ¿no es cierto? Exactamente, Marcelo. ¿Algo más, hermano? En el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, describe los querubines, por ejemplo. Es una forma de describir. Esas son descriptivas, pero no, son otros tiempos y otros momentos y otras situaciones que nos llevan a no hacer lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo no va a suceder. Muy bien, Marcelo. Exactamente, bien dicho, bien explicado. Que tenemos algunas partes de la Biblia que son mandatos para nosotros, que son cosas que sí necesitamos hacer, necesitamos cumplir con estas partes. Los 10 mandamientos, como usted mencionó, no matarás. Este no es un mandamiento figurativo. No podemos matar a alguien. Y pues sabemos que Jesús también nos dio una ampliación de este mandamiento, que no debemos cometer asesino en el corazón tampoco. Pero sí, hay cosas que, por ejemplo, eh, ir, bautizar, enseñar. Esta es una prescripción.
es algo que Jesús mandó. Pero también tenemos parte de la Biblia que son simplemente descripciones de algo que sucedió. Y puede haber un significado para nosotros, pero eso no significa que necesitamos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, Abraham se mudó a la tierra prometida y tuvo hijos con diferentes mujeres y buscó una esposa de su tierra natal para su hijo. Y aunque hay como aplicaciones para nosotros, cosas que podemos extraer de esas historias, cosas que podemos aprender, no vamos a hacer que estas cosas sean una regla para nosotros para seguir hoy en día. Y ahí pues necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo y necesitamos dejar que la Biblia hable por sí misma y usar las partes difíciles, pues usar las partes más fáciles de la Biblia para entender las partes más difíciles, porque es muy importante definir cuál es una parte prescriptiva, cuál es un mandato para toda la iglesia, para todos los tiempos, y cuál es simplemente una descripción que tenemos. Y vamos a volver a tocar ese tema más adelante en el curso, cuando estamos estudiando las estrategias de Pablo. No, Pablo muchas veces él fue al centro de la ciudad, es decir, como la Plaza Bolívar, Zócalo, como el parque principal, y él muchas veces se puso a discutir con líderes religiosos, o él empezó muchas veces con los judíos para tratar de ayudarles a ver en Cristo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y fue una muy buena estrategia para él, que tenía mucho sentido en ese entonces. Pero eso no significa que nosotros hoy en día necesitamos ir a Jerusalén y empezar el evangelismo primeramente con los judíos. Eso no significa que siempre necesitamos ir a la Plaza Bolívar, al Zócalo y predicar públicamente. Puede ser que hay estrategias diferentes que son más oportunas y adecuadas para nosotros hoy en día. Entonces, sí, hay cosas que tenemos que son una receta, cosas que sí necesitamos hacer, y hay otras cosas que tenemos aquí en la Biblia que son simplemente una descripción de lo que sucedió en algún momento. Y lamentablemente, hay mucha confusión hoy en día entre cuáles son las partes prescriptivas y cuáles son las partes descriptivas. Y ahí es donde la iglesia puede meterse en problemas doctrinales. Por ejemplo, si una iglesia hace que una parte descriptiva sea una regla, ahora estamos corriendo el riesgo de caer en el legalismo, creando reglas adicionales. Entonces es muy importante definir cuál es una parte prescriptiva, cuál es una parte descriptiva. Entonces vamos a pensar un poco en cuáles son o qué cosas ha prescrito Dios en su palabra en cuanto a haciendo discípulos. Entonces, ¿cuáles son las partes prescriptivas que tenemos en cuanto a haciendo discípulos? Jesús Hernández, veo su mano levantada. Adelante. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga y buenas noches a todos los colegas y estudiantes, Amén. compañeros de este curso. Hermano, yo tenía una confusión con la cuestión descriptiva y prescriptiva, porque como a mí me enseñaron que pres es antes y pos es después, yo estaba confundiendo ese vocablo con la prescriptiva, ¿verdad? Como también tenemos la parte prescriptiva y la parte normativa. Entonces yo pensaba que la descriptiva era que estaba explicando las propiedades características de las cosas, pero no entendía que prescriptiva es lo que debemos hacer y prescriptiva es lo que está ahí registrado, pero no estamos en la obligación de hacerlo. Y esta noche pues he salido de la confusión.
Bueno, gracias, profesor. No, muchas gracias a usted y gracias por mencionar esto. Y sí, a veces usamos un término que se llama como la normativa, la norma. Y eso tiene que ver con, y pues, por lo menos en nuestros círculos luteranos y en Academia Cristo, decimos que sí, la palabra de Dios es la norma. Es decir, es la regla en el sentido de que cuando haya una enseñanza, vamos a hacer una comparación con esta enseñanza y lo que la Biblia dice, y la Biblia es la norma, es como el estándar, este es como la base, la fuente. Entonces, para cada enseñanza que hay, queremos encontrar esta enseñanza en la palabra de Dios. Pero ahora sí estamos hablando de un tema un poco diferente, las partes prescriptivas y las partes descriptivas. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, esta lista de cosas que tenemos. Estas son cosas que sí son prescritas para nosotros en cuanto al evangelismo, que es el Espíritu Santo que crea la fe a través del Evangelio. Eso no podemos cambiar. Esta es regla, es algo concreto y es algo que Dios ha prescrito en cuanto a haciendo discípulos, que es obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa el Evangelio. Que hagamos discípulos de todas las naciones. Entonces no podemos decir que sí, el mensaje de la Biblia es algo muy importante para nuestro país, pero las personas que viven en esta región, pues ellos no van a ser nuestra prioridad. No, al contrario, Jesús, cuando dio la gran comisión, dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y eso también significa para nosotros personas pues, de todo estrato, de toda parte de la ciudad, de las partes más humildes, también las partes pues de plata, es que todas las personas ricas y las personas pobres y las personas comunes y corrientes y todos, ancianos, viejitos, niños, bebés, que todos necesitan este mensaje. Y también Dios ha prescrito que bauticemos. El bautismo no es algo opcional, no es simplemente una descripción de una actividad en la iglesia primitiva. No, es algo que debemos estar haciendo hoy en día, haciendo el bautismo y también enseñando. Entonces, porque muchas veces cuando pensamos en la gran comisión podemos dar énfasis en ir, vamos a salir, ya sea tocando puertas en el vecindario o ya sea yendo a otros países. Nos toca ir. Y pensamos mucho en el predicar y el bautizar, pero también Dios ha prescrito que enseñemos, que tengamos un plan para enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado, nos ha enseñado. Entonces, que enseñemos. Entonces, estas son cosas que Dios ha prescrito, pero también hay cosas que son simplemente una descripción. Por ejemplo, Pablo yendo a las sinagogas, Pablo yendo al centro de la ciudad. Ahí tenemos como la estrategia de Pablo, que es una descripción de sus actividades, pero no es necesariamente algo que necesitamos hacer hoy en día. Nosotros tenemos flexibilidad. Pablo fue al centro de la ciudad, yo voy a ir a la casa de mis vecinos o lo que sea. Marcelo levantó su mano adelante. Sí, solamente para agregar un poquito más sobre las prescriptivas, ¿no es cierto? Que implicaba, dice, escribir delante, o sea, que escribía, Dios tenía esa norma de escribir para adelante, ¿no es cierto? Para que se cumpla, ¿no es cierto? Sí, sí. Implicaba escribir delante, dice. Esa es la norma o la regla, ¿no es cierto? Que está impuesta por Dios. Muy bien, sí, muy bien, gracias, gracias.
Y podemos tratar de encontrar aún más ejemplos. Por ejemplo, amar al prójimo es algo, es una parte prescrita, ¿cierto? Es algo que sí necesitamos hacer. Pero cuando escuchamos acerca de los creyentes en los primeros días de la iglesia cristiana, después de que Jesús pues murió y resucitó y ascendió, escuchamos que muchos de los creyentes vendieron propiedades y compartieron la plata entre sí. Esta es una descripción, no es algo, no es que todos nosotros necesitamos vender todo lo que tenemos y compartir un presupuesto, un bolsillo en común. Los cristianos hicieron esto, eh, lo más probable sea porque estaban bajo persecución en días súper difíciles y había muchos con necesidades, pero no es necesariamente algo que necesitamos hacer hoy en día. Entonces, podemos eh, pensar en las partes prescriptivas y descriptivas en toda parte de la Biblia, no solo con el evangelismo. Pero volviendo al evangelismo, una cosa que tenemos, una parte descriptiva, una descripción que tenemos en cuanto a llegando a personas con el evangelio, es conversaciones sinceras. Y podemos pensar en muchos ejemplos en la Biblia, incluso en el ministerio de Jesús, cuando una conversación sincera fue un punto de partida para hablar más sobre Dios y sobre la fe. ¿Cuáles son algunos ejemplos que ustedes han visto leyendo la Biblia o lo que el profesor Nixon compartió con nosotros en el video? Ejemplos de conversaciones sinceras entre personas para crear un público para el Evangelio. Sí, Marcelo, adelante. Sí, yo tengo anotado acá en Lucas 12:9, Jesús invita a los discípulos a la sinceridad. Muy bien, Jesús invita a En, sus discípulos. Ah, en sigue. Juan, Sí. en Juan 4, del 7 al 42, la mujer samaritana, ¿no es cierto?, que va a contarle al pueblo samaritano, a la gente conocido de ella, que ha encontrado a Jesucristo, ¿no es cierto? Porque lo vivió y lo sintió y bueno, Jesucristo entabló también en esa conversación la sinceridad con la mujer samaritana. Muy bien. Este es un buen ejemplo, ¿cierto? Porque Jesús tuvo que pasar por Samaria y cuando lo hizo, tuvo una conversación sincera con una mujer en el pozo y él inició esta conversación y él inició la conversación pidiéndole algo simple. ¿Me das algo de beber? Me regala un poco de agua? Pero y fue una pregunta muy sencilla, pero también muy profunda, porque normalmente los hombres no hablaron con las mujeres, especialmente un hombre judío no hablaría con una mujer samaritana. Y cuando, esto es algo muy interesante pensando en la cultura del día, cuando Jesús pidió agua, pidió que ella le ayudara con algo que beber, él estaba diciendo que estaría dispuesto a usar un vaso, un contenedor, un receptor de agua que ella había tocado, lo que habría sido algo impuro para un judío. Entonces fue una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Él diciendo, él en muchos sentidos, él estuvo diciéndole a ella, yo estoy dispuesto a usar el mismo vaso que usted ha utilizado y yo estoy dispuesto a poner mis labios en el mismo vaso que tus labios han tocado.
Y eso pues debe haber sido muy interesante para la mujer y muy pronto Jesús pudo hacer la transición de hablar sobre agua de vida. Y el agua de vida que quita sed y que quita sed espiritual. Y hablar también sobre su pecado, ¿cierto? 5 hombres y hablar sobre el perdón y el evangelio. Gracias, Marcelo, por este ejemplo que tenemos en Juan 4. En Juan 5, Jesús estableció una conversación con un hombre que había estado discapacitado durante 38 años. En Juan 3, creo que usted, Marcelo, mencionó Juan 3. Jesús tuvo una conversación en la noche con un fariseo llamado Nicodemo. Sabemos que Nicodemo, Nicodemo, sí. sí, luego, y al celebrar la resurrección, nosotros hace poco, hace una semana, sabemos que él fue uno de los hombres que ayudaron a ponerle, pues, poner los restos, el cuerpo de Jesús en la tumba antes de la resurrección. Pero tenemos otros ejemplos también. Jesús Sí, hablando con sí, hay Zaqueo. muchos. Oh, sí, Marcelo, sí, más ejemplos, adelante. Sí, en Tito, por ejemplo, 2:7, Pablo exhorta a Tito a enseñar integridad y sinceridad en la enseñanza, ¿no es cierto? Ah, muy bien. Integridad y sinceridad en la enseñanza. Ahí abarca la enseñanza también que exhorta a Tito, ¿no es cierto? Para que sea más completo con sinceridad la enseñanza. Muy bien, un buen consejo de Pablo a Tito en cuanto a cómo tener una conversación sincera, cómo ser sincero con otras personas, cómo hablar de temas espirituales. Muy bien, ¿alguien más desea compartir ejemplos de conversaciones sinceras que tenemos en la Biblia? Vamos a hablar un poco más sobre esta idea. La idea es tener como una conexión con alguien suficiente cercana para poder hablar de la muerte y de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, sobre el pecado, pero sobre el perdón que tenemos en Jesús, sobre la culpa, pero también cómo Dios ha eliminado nuestra culpa. Y esta estrategia pues se puede usar con cualquier persona. Podemos tener conversaciones así con no conocidos, con extraños, pero muchas veces va a ser más fácil tener una conversación profunda sobre temas espirituales con personas con que ya tenemos confianza, ¿cierto? Con amigos, con familiares, eh, con personas con quienes vamos a compartir tiempo, pero no debemos limitar la conversación sincera a amigos y familiares. Pero es importante tomar en cuenta que sí, si tengo confianza con esta persona, voy a tener probablemente más chance de hablar de Jesús con esta persona. Y a veces una conversación sincera y directa también sobre asuntos espirituales puede ser el punto de partida para invitar a una persona que aprenda más. Supongamos que usted tiene una muy buena charla con un amigo sobre la pérdida de otro amigo, están hablando de la muerte, están hablando de lo que la palabra dice sobre la vida eterna y el cielo y la fe en Jesús. Y entonces usted puede hacer una invitación. Pues yo estoy liderando un grupo, yo tengo un grupo de estudio sin compromiso, sin obligación, sin presión, pero me encantaría si usted o si tú puedes acompañarnos a estudiar más. Entonces la idea es mantener los ojos abiertos para tener conversaciones sinceras, para poder invitarle a alguien a aprender más. Sí, Jesús Hernández, adelante. Profesor, yo considero que una estrategia es como una técnica, un método para alcanzar cierto objetivo, ¿no?
Ujú. en el caso de la mujer samaritana, que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y el Señor rompió esa barrera pidiéndole un vasito de agua a la mujer. Le pidió de beber agua. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana agua para tomar? Y entonces él le dice, si tú conocieses dónde yo y quién te pide beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para la vida eterna. Entonces ella se le despertó el interés y dijo, ¿y cómo lo vas a sacar? Si el pozo es hondo y cómo lo vas a sacar. Y le dijo, anda, busca a tus 5, anda, dile a tu esposo que venga. No tengo marido, bien ha dicho, porque 5 ha tenido el que ahora tiene nuestro marido. ¡Wow! Se le despertó el interés a la mujer, ¿no? Tú como que eres profeta. Y salió corriendo. Ella tomó el agua de vida, porque la mujer samaritana, pues el Señor usó esa estrategia para conversar con ella y entonces predicarle la buena nueva de salvación. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, Jesús. Y sí, y es importante recordar que Jesús no tenía mucha confianza con esta mujer, ¿cierto? Como Jesús dijo, había tensión entre los judíos y los samaritanos. Y debido a la cultura del día, hoy en día no es muy extraño para que un hombre hable con una mujer, ¿cierto? En un lugar público, no hay problema. Pero en ese entonces fue bastante extraño para que un hombre hablara con una mujer, sobre todo un judío con una samaritana. Entonces no había confianza ahí. Pues eventualmente sí. Pero entonces, pero sí fue intencional por la parte de Jesús. Él quiso pasar por Samaria y él quiso tener una conversación con esta mujer donde vemos los dos lados, ¿cierto? Que a veces puede ser más fácil tener una conversación así con alguien que ya conocemos, pero no es imposible iniciar una conversación así con alguien que no conocemos. ¿Y cuál fue el contenido de esta conversación? Jesús nos dijo, perdón, Jesús Hernández nos dijo que Jesús sí confrontó el pecado y al hacerlo, la mujer se dio cuenta de que Jesús era un profeta y Jesús entonces pudo compartir el evangelio. Yo no soy solamente un profeta, sino el Mesías, el Salvador prometido que todos estaban esperando y él pudo compartir este mensaje hermoso sobre el agua de vida que quita la sed espiritual que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de hacer algo parecido? ¿Cómo podemos, y qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las puertas abiertas que tenemos o que vamos a tener para tratar de tener una conversación sincera, una conversación sobre los asuntos espirituales? ¿Cómo podemos empezar algo parecido? Elizabeth, adelante, buenas noches. Buenas noches, profesor. Yo, gracias a Dios, siempre tengo una oportunidad, por ejemplo, cuando estoy en una fila, una parada de colectivo, siempre se acerca alguien, siempre hay una oportunidad de entablar una conversación que empieza siempre por las cuestiones, o porque el colectivo está tardando, o porque siempre hay un punto, y de alguna manera eh, la conversación, hay una gracia que la conversación vaya tomando una, como dices, una conversación en donde, por ejemplo, doy un ejemplo que me sucedió otro día. Yo estaba justo en la parada de colectivo y se acerca una señora que venía hablando por teléfono y estaba nerviosa. Y entonces, en un momento deja de hablar y dice, oh, y ese colectivo que encima no viene. Y yo, entonces yo la miré y le dije, y sí, pero veo que nosotros tenemos que estar tranquilos,
porque muchas veces nosotros no sabemos lo que puede pasar hasta la otra parada, y a veces ese retraso el Señor nos está guardando de algo. Y ella me miró, entonces me dijo, y sí, tenés razón. Le digo, sí, porque veo que el Señor nos ama. Y como empecé, y usted sabe que ella terminó diciéndome que era una persona descarrilada del camino. ¿Ve? Entonces yo dije, veo que el Señor siempre tiene sus ojos puestos sobre sus hijos, y seguramente el Espíritu Santo te está buscando, le digo yo. Y ella quedó ahí mirándome, bueno, vino a mi cole y yo me fui, pero dije, vaya y busque, vaya y no, yo le dije, dé lugar, dé lugar. Entonces, y así, y siempre, siempre, de alguna manera, la palabra, y por ahí se reencuentro, porque vive en un lugar chico, y por ahí reencuentro a la persona. Entonces, seguimos de alguna manera, y así. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Y todos ustedes han tomado el curso Discípulo, en que estudiamos los 5 hábitos de un discípulo. Y esto es mantener los ojos abiertos, lo que usted está haciendo, lo que usted hizo, notar que hay alguien aquí preocupado. Ahí voy a tener la oportunidad de brindarle un poco de consuelo. Tal vez, y a veces cuando hacemos eso, no va a durar mucho la conversación, está bien, pero a veces sí, puede ser como una puerta abierta para hablar más, o tal vez vamos a volver a ver la misma persona y podemos continuar la conversación. Entonces sí, mantener los ojos abiertos, y al hacerlo vamos a ver a personas con necesidades, con preocupaciones, quienes quieren hablar, quienes tienen preguntas. Gracias, Elizabeth. Entonces, aquí tenemos algunas sugerencias, pensando en conversaciones sinceras. La primera sugerencia es que estemos preparados para compartir nuestra historia personal. Eso tiene que ver un poco con como compartiendo un testimonio. Y Pablo lo hizo en varias ocasiones. En sus cartas a Timoteo y a Tito, pues yo era el peor de los peores. Él está compartiendo su historia personal espiritual. También en sus juicios y ante líderes gobernantales, él compartió, pues yo era fariseo, yo fui educado en tal escuela, yo perseguía a la iglesia, pero el Señor apareció a mí, y ahora pues el Espíritu Santo tocó mi corazón, yo fui bautizado. Y ahora pues estoy predicando el mensaje de salvación a todos, a gentiles y a judíos. Entonces, Pablo hizo esto, y nosotros también podemos pensar en pues, qué significa nuestra fe, y qué ha hecho nuestro Señor para nosotros, y ahí podemos compartir. Eh, y puede ser en términos muy generales, puede ser algo más específico. Pues yo tenía este problema, no supe cómo iba a superar tal problema. El Señor me ayudó de tal forma. Entonces, estando preparados para compartir algo personal, para tratar de crear la confianza, crear un ambiente en que la otra persona se sienta cómodo. Eh, Número 2, expresar preocupación por bienestar espiritual. Eh, Esta estrategia, esta idea puede ser muy útil con amigos, con familiares que no tienen la misma fe. Y por ejemplo, fulano, yo quiero que tú estés en el cielo. No quiero pasar, no quiero que no estemos juntos para la eternidad. Yo quiero que puedas también estar en la mesa, en el banquete celestial, en el cielo. Entonces, pues quiero espero que pueda compartir un poco más contigo sobre lo que la Biblia dice. Entonces, sinceramente expresando preocupación por el bienestar espiritual, por el bienestar eterno de otra persona. Número 3 que tenemos es compartir una parte favorita de la Biblia, hablando, platicando, conversando, y hay una apertura para incluir pues eso me hace pensar en esta parte de la Biblia. A eso me hace pensar en Abraham.
Ese me hace pensar en Moisés. Pues, conoces la historia de Lidia y ahí, pues, te comparto un poco. Y la idea es como tratando de conectar cosas de la vida real y la vida diaria con una parte de la palabra de Dios para eh, entrar en una conversación espiritual. Y número 4 es aplicando una parte de la Biblia a la situación de alguien. Eh, Puede ser que una persona quiere aprender más, que una persona que no conoce el camino de la salvación. Y usted puede compartir una parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, compartir Juan 3, la conversación que Jesús tenía con Nicodemo y compartir como lo esencial de la palabra de Dios, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todos que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Puede ser que hay como eh, alguien que antes pertenecía a la iglesia cristiana, pero se ha alejado por alguna razón y tiene pregunta, pues, ¿cómo Dios va a aceptarme de nuevo? Y usted puede compartir una de las parábolas de Lucas 15, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Puede ser que hay personas o hay una persona preocupada. Ay, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a proveer para mi familia? Y usted puede pues compartir partes de la palabra de Dios que dicen que el Señor siempre va a proveer para nosotros, va a asegurarse de que tengamos lo que necesitamos para esta vida, pero que nos provee algo aún mejor, el pan de vida en la palabra de Dios, o el agua que brota a la vida eterna. Él nos ha dado un hogar, en un espacio en el hogar de nuestro Padre en el cielo. Entonces la idea es, estando preparados para aplicar una parte de la Biblia a la situación de alguien. ¿Cuáles son, hasta aquí, cuáles son sus preguntas, sus dudas? Otros ejemplos como Elizabeth compartió con nosotros. Y yo necesito confesar que a veces tengo oportunidades y en el momento no estoy pensando en cómo aprovechar. Entonces, que Dios nos ayude a estar preparados. Me acuerdo una vez hablando con alguien que no conocía muy bien. No me acuerdo exactamente el contexto, pero él dijo que él estuvo hablando sobre no hay nada cierto en este mundo. La única cosa cierta es, la única cosa que sabemos con certeza que va a pasar es la muerte. Y ahí yo tenía un lugar para hablar mucho sobre lo que la Biblia dice. Y hablé un poquito, pero debería haber aprovechado más la situación y pues si ustedes han estado en una situación así, por eso Cristo vino, ¿cierto? Él es para perdonarnos por los momentos en que no hemos aprovechado al máximo las oportunidades. Pero de nuevo, es mantener los ojos abiertos para compartir algo que sucedió en nuestra vida, para expresar nuestra preocupación por el bienestar espiritual para compartir una parte de la Biblia, para aplicar una parte de la Biblia. Pero ¿alguien más tiene ejemplos de cómo hacer esto en la vida real? Marcelo, adelante. Sí, bueno, una de las cosas que nos pasa a nosotros, a mí y a mi señora, porque nosotros tenemos un carrito de comida, ¿no es cierto? Y anda gente pidiendo, ¿no es cierto? O chicos, y ahí tenemos la oportunidad nosotros de hablarle de Jesucristo, ¿no es cierto? De tratar de revertir esa situación
al parecer de la gente, ¿no es cierto? Porque que va a nuestro encuentro, por ellos saben que nosotros siempre estamos, eh, mal o bien, saben que nosotros algo conocemos de Dios, ¿no es cierto? Y aprovechamos la oportunidad para decirle, eh, revertir la situación de él, el pensamiento de la persona, ¿no es cierto? Porque yo le digo, a veces le digo, pero vos te das cuenta que tenés vida, vos te das cuenta que tenés salud y tenés un lugar donde dormir y todo eso. Este, eso es más importante para Dios. Quiere decir que es importante, que vos sos importante para Dios. Entonces, ahí sembramos una semilla y capaz que va, cada tanto va esa persona y bueno, y ahí otra vez sabe de nosotros y hablamos algo, pero por ahí después no va más, ¿no es cierto? Pero se planta la semilla ahí y después Dios dirá, ¿no es cierto? Lo que, lo que pasa con esa persona, ¿no es cierto? Pero sí, hay que estar con los ojos abiertos y aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto?, que Dios nos manda, ¿no es cierto? Gracias, Marcelo, y gracias por usar la frase sembrar, plantar la semilla, porque puede ser que en las interacciones que vamos a tener solamente tenemos tiempo para echar la semilla, pero la palabra de Dios es poderosa. Entonces, mejor echar un poco de semilla que no hacer nada y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pues cuando tengamos la oportunidad vamos a querer hacer seguimiento, pero sí, estamos compartiendo la semilla, plantando la semilla en las oportunidades que tenemos. Y esto, y gracias Marcelo por mencionar también el carrito de comida que tienen, porque esto tiene que ver con las vocaciones que tenemos, que todos nosotros tenemos vocaciones diferentes. Si usted es profesor, tiene oportunidades ahí con los otros profesores, con los niños. Si usted tiene negocio de comida, hay la clientela que está ahí o personas que andan por la calle también. Si usted trabaja en el transporte, ahí pues hay personas subiendo y bajando todos los días. Entonces, es importante pensar también en cuáles son mis vocaciones y cómo voy a tener oportunidades dentro de mi vocación, dentro de las vocaciones que tengo para sembrar la semilla. Muchas gracias, Marcelo. Eso es un muy buen aporte, una muy buena contribución a la conversación, pensando en los puestos en que estamos, los lugares en que estamos y sembrando la semilla. ¿Y por qué hacemos eso? Vamos a cerrar hablando un poco sobre el amor por los demás, el amor cristiano en acción. Y el amor genuino es escaso en el mundo, ¿cierto? Hay una falta de amor en nuestro mundo. Y el amor verdadero y genuino para otras personas puede ser algo muy raro. Y ahí los cristianos tienen una oportunidad, ya que hay esta escasez de amor en el mundo. Esto significa que los cristianos pueden aprovechar esta oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Y cuando los no creyentes experimentan el amor cristiano en acción, pueden querer saber más. ¿Por qué nosotros amamos como amamos? Y esto ocurrió en los tiempos de persecución en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Los cristianos fueron reconocidos como personas que amaban a sus enemigos. Y eso hizo que personas eh, tenían mucho interés en la fe cristiana. Sí, Jesús, adelante. Pastor, una vecina, ¿no? Una hermana, una vecina se enfermó y entonces la operaron de algo, ¿no?
y ella fue y le dijo a la vecina que ella quería ayudarla, lavándole la ropa, haciéndole la comida, atendiéndole a los niñitos. Y mientras tanto aprovechó para hablarle de Cristo. Y la vecina se entregó a Jesús. Y después ella llegó a ser hermana por medio de ese servicio que la hermana le prestó. Porque Dios le estaba abriendo una puerta y ella la aprovechó. No es fácil hacer eso, pero si el amor de Cristo está en nosotros, eso nos contiene. La palabra dice que Dios derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos amar a nuestro prójimo y podemos servirle si verdaderamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Mayor es el que sirve que el que es servido. Dios le bendiga. Muchas gracias por este ejemplo, Jesús. Sí, que Dios nos dé oportunidades parecidas. Y esta es una forma en que podemos como tener algo en común con los primeros creyentes, pensando en los primeros siglos también, que pues vamos a amar a los vecinos, vamos a amar hasta a nuestros enemigos y este puede ser una forma para crear oportunidades para decir, vengan a ver. Entonces, el amor puede crear puentes, puede crear confianza, puede ser algo llamativo para que podamos sinceramente decir, vengan a ver lo que la Biblia dice. Es más, vengan a ver a su Salvador, vengan a ver a Jesús, nuestro Redentor. Otros comentarios, otros ejemplos que quieren compartir pensando en reflejando el amor de Cristo, conversaciones sinceras. ¿Puede alguien leer Mateo 5:16 para nosotros, por favor? Esto tenemos aquí en la pantalla, Mateo 5:16, que es en muchos sentidos un resumen de nuestro tema para hoy. Sí, Marcelo, adelante. Sí, dice que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Entonces, esta lección, la lección 3, nos deja con esta pregunta para considerar durante esta semana, durante los próximos días. ¿Qué acto de amor y bondad puedo hacer por alguien que pudiera abrir la puerta para poder compartir el Evangelio con ellos o con una persona, con otra persona? ¿Qué puedo tratar de hacer esta mañana? ¿Es perdonarle a alguien? ¿Es ser más paciente con alguien? ¿Ayudarle a alguien con algún quehacer en la casa, en el vecindario? Si alguien me pide algo ok, sí, voy a tratar de colaborarle. ¿Qué podemos nosotros hacer? Y sabiendo que nuestra motivación es el Evangelio y el amor que Dios nos mostró en Cristo Jesús. Entonces, ahora motivados por el amor que hemos recibido por la parte de nuestro Dios, ¿qué podemos tratar de hacer nosotros para abrir la puerta para hablar con alguien más sobre el Evangelio? Y es una pregunta para reflexión, no tienen que contestar ahora, pero es algo una pregunta que vamos a llevar con nosotros durante estos días. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Como siempre, voy a compartir la grabación, voy a compartir la tarea también. Hoy hablamos sobre conversaciones sinceras y el jueves vamos a hablar sobre compartiendo algo, ya sea un devocional, un video, un mensaje bíblico, un folleto, imprimir algo, escribir una nota y compartiendo algo
con otras personas para entonces hacer una invitación, porque estamos pensando también en creando un público para el Evangelio y juntando a personas para su curso, para su estudio de los 4 conceptos clave. Entonces, ese es el plan. Armando, ¿desea aportar? Adelante. Estimado Armando, está cortando un poco la conexión. No lo escuchamos claramente, mi hermano, perdón. Disculpas, Armando. Tal vez nos puede aportar, tal vez puede dejar su aporte en el chat, ya sea el chat aquí o el chat de WhatsApp, porque no podemos escucharle. Hay mucha distorsión, está cortando la conexión. Gracias, Armando, por la comprensión. Muy bien, vamos a cerrar con una oración y esta noche comparto la grabación y la tarea con ustedes. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por tu amor. No merecemos ningún aspecto, ningún pedacito de tu amor, pero tú eres un Dios de amor, de bondad, de compasión. Te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús y por la redención que tenemos en Él. Pedimos que este amor que tú nos has mostrado sea nuestra motivación para amar a los demás y para tener conversaciones espirituales con otras personas, que seamos tus instrumentos y úsanos para compartir tu palabra con otras personas. También pedimos tu bendición sobre las otras lecciones que vamos a tener mientras vamos preparándonos para juntar un grupo y compartir la palabra de Dios con tal grupo. Pedimos tu bendición esta noche, que estés con cada uno de mis compañeros aquí, con sus familiares, con sus seres queridos, hasta que podamos volver a estar juntos el día jueves. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Gracias, muy buenas noches. Que todos Buenas noches, descansen muy profesor bien. Matthew. Gracias, Elizabeth. Gracias, Vladimir, Marcelo, Chao, querido. Jesús, Bendiciones. Aider, Para Manjares, todos. Andrea, Daniel, Armando, que Bendiciones, todos pastor. descansen muy bien. Hasta el jueves, pastor. Dios le Hasta el bendiga. jueves. Sí, hasta el jueves. Nos vemos pronto, Dios mediante. Muy bien, muchas bendiciones a todos. Bendiciones, profesor. Buenas noches. Gracias, Daniel, igualmente. Muchas gracias.